Mi nombre es Lucas Mendoza, tengo 32 años, y después de una década de sacrificios, noches en vela trabajando turnos dobles y viviendo en apartamentos claustrofóbicos, donde podía escuchar cada discusión de mis vecinos a través de las paredes delgadas como papel, finalmente lo había logrado. La casa estaba frente a mí, bañada por la luz dorada del atardecer, como si hubiera sido arrancada directamente de mis sueños más recurrentes. Era una construcción de 2 plantas con fachada de ladrillo rojo, ligeramente desgastado por el tiempo, ventanas altas con marcos blancos que le daban un aspecto acogedor, y un pequeño jardín frontal con un roble centenario, cuyas ramas se extendían como brazos protectores sobre el techo de tejas oscuras. El agente inmobiliario me había asegurado que era una ganga, un precio increíblemente bajo para una propiedad de esas características en un barrio tranquilo. Cuando le pregunté por qué estaba tan barata, él simplemente se encogió de hombros y murmuró algo sobre los antiguos dueños, que necesitaban vender rápido por motivos personales. No hice más preguntas. En aquel momento, solo podía ver la oportunidad de mi vida. El día que recibí las llaves sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Crucé el umbral por primera vez como propietario, y el silencio me envolvió como un abrazo. No era el silencio incómodo y artificial de mis anteriores viviendas, donde siempre había un zumbido de fondo, el tráfico lejano o los pasos de alguien en el piso de arriba. Este era un silencio genuino, casi sagrado. Las habitaciones olían a madera vieja y a ese aroma indefinible de las casas con historia, una mezcla de polvo antiguo, barniz y secretos guardados durante décadas. Pasé las primeras semanas en un estado de euforia constante. Cada mañana me despertaba temprano, antes del amanecer, solo para sentarme en la cocina con una taza de café y observar cómo la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pintando patrones dorados en las paredes. El diseño de la casa era perfecto para mí. En la planta baja se encontraban la sala de estar, el comedor, la cocina y un pequeño baño de cortesía. Una puerta robusta bajo las escaleras conducía al sótano, un espacio que aún no había explorado completamente, pero que planeaba convertir en mi estudio personal. En la planta superior había 3 dormitorios y un baño completo. Elegí el dormitorio que daba al jardín trasero, una habitación espaciosa con ventanas que llegaban casi hasta el suelo, y desde donde podía ver el extenso patio vallado con su césped descuidado, pero lleno de potencial. El barrio era exactamente lo que había estado buscando. Calles amplias bordeadas de árboles frondosos, casas bien mantenidas con jardines cuidados, el ocasional saludo cordial de vecinos que paseaban a sus perros por las tardes. Había una sensación de comunidad establecida, de personas que se conocían desde hacía años y se cuidaban mutuamente. Era el tipo de lugar donde los niños aún jugaban en la calle hasta que oscurecía, donde la gente dejaba decoraciones de Halloween en sus porches durante todo octubre, sin temor a que fueran robadas. Durante esas primeras semanas, me dediqué a hacer mía la casa. Pinté las paredes del salón de un tono cálido de beige, reemplacé las viejas cortinas por unas más modernas pero que mantenían el encanto clásico de la propiedad. Contraté a un jardinero para que cortara el césped y podara los arbustos que habían crecido salvajemente alrededor del perímetro. Coloqué mis muebles, pocos pero cuidadosamente seleccionados durante años de espera. Un sofá de cuero marrón que había comprado de segunda mano pero que era increíblemente cómodo, una estantería de roble donde coloqué mis libros organizados por género y autor, una mesa de comedor de madera maciza que había heredado de mi abuela. Por las noches me sentaba en el porche trasero con una cerveza fría y simplemente existía. No hacía nada más que escuchar el susurro del viento entre las hojas, el canto ocasional de un grillo, el murmullo distante de la vida urbana que se sentía tan lejano que podría haber sido de otro mundo. Era paz, era seguridad, era el santuario que había construido para mí mismo con sudor y determinación. Recuerdo pensar, durante una de esas noches perfectas, que finalmente había llegado a donde debía estar, que todos los malos trabajos, las relaciones fallidas, las mudanzas forzadas y las decepciones habían sido simplemente el precio que debía pagar para llegar a este momento. Esta casa era mi recompensa, mi lugar en el mundo, mi fortaleza contra todo lo que había afuera. Qué ingenuo fui. Fue un martes por la tarde, aproximadamente 3 semanas después de mudarme, cuando lo vi por primera vez.
Estaba en la cocina preparando la cena, algo simple, pasta con salsa de tomate, mientras escuchaba música en mi teléfono. La ventana sobre el fregadero daba directamente al jardín trasero, y fue allí donde capté el movimiento con el rabillo del ojo. Al principio pensé que era simplemente la sombra de las ramas del roble balanceándose con la brisa, pero entonces se movió de nuevo, esta vez con un propósito definido, y cuando enfoqué la mirada vi la silueta inequívoca de un gato. Era completamente negro, sin una sola mancha de otro color en su pelaje que brillaba incluso bajo la luz tenue del atardecer. Era más grande que un gato doméstico promedio, con un cuerpo alargado y musculoso que se movía con una gracia casi sobrenatural. Estaba sentado cerca del fondo del jardín, junto a la valla de madera que separaba mi propiedad de la del vecino trasero, y simplemente miraba hacia la casa. No le di mayor importancia. Los gatos callejeros eran comunes en cualquier barrio residencial. Probablemente estaba buscando comida o un lugar cálido para pasar la noche. Volví mi atención a la pasta que estaba hirviendo. Ajusté el fuego y continué con mi rutina, pero cuando volví a mirar unos minutos después, el gato seguía allí, en exactamente la misma posición, como una estatua de ébano contra el verde oscuro del césped. No se había movido ni un centímetro. Su mirada parecía estar fija en la ventana de la cocina, en mí específicamente, aunque a esa distancia era difícil estar seguro. Terminé de cocinar. Serví mi plato y me instalé en el comedor para comer mientras revisaba el correo electrónico en mi laptop. Cuando regresé a la cocina media hora después para lavar los platos, el gato había desaparecido. No pensé más en ello aquella noche, pero al día siguiente estaba de vuelta. Esta vez lo vi por la mañana, cuando salí al porche trasero con mi café. Estaba en un lugar diferente del jardín, más cerca de la casa, acurrucado bajo un arbusto de azaleas que aún no había florecido. Sus ojos, que bajo la luz del día descubrí que eran de un verde penetrante con motas doradas, me observaban con una intensidad que me resultó ligeramente desconcertante. «Hola, gatito», llamé con voz suave, chasqueando los dedos en el gesto universal para atraer a los felinos. El gato no reaccionó, no se movió, no maulló, ni siquiera parpadeó. Simplemente siguió mirándome con esos ojos hipnóticos. Bajé los escalones del porche y caminé lentamente hacia él, esperando que huyera como hacen la mayoría de los gatos salvajes cuando un extraño se acerca, pero no lo hizo. Permaneció completamente inmóvil, observándome con lo que solo puedo describir como curiosidad calculada. Cuando estuve a unos 3 metros de distancia, finalmente se movió, levantándose con fluidez y desapareciendo entre los arbustos con una velocidad sorprendente. Durante los siguientes días, el gato se convirtió en una presencia regular en mi jardín. Lo veía por las mañanas, siempre en lugares ligeramente diferentes, junto al cobertizo de herramientas, bajo el roble, cerca de la valla lateral. Por las tardes aparecía nuevamente, a veces visible, a veces solo una sombra negra que se movía en la periferia de mi visión, y cada vez, sin falta, parecía estar observando la casa con una atención casi humana. Le mencioné el gato a mi vecino, el señor Rodríguez, un hombre mayor y amable que vivía 3 casas más abajo y que había sido uno de los primeros en darme la bienvenida al barrio. Estábamos ambos sacando la basura una mañana cuando saqué el tema casualmente. ¿Ha visto un gato negro grande rondando por aquí? ¿Está apareciendo en mi jardín últimamente?, le pregunté. El señor Rodríguez frunció el ceño, pensativo. ¿Un gato negro? No, no puedo decir que lo haya visto. Aunque no salgo mucho al patio trasero últimamente, las rodillas ya no son lo que eran. Se rió de su propia broma. ¿Te está causando problemas? No, para nada. Solo era curiosidad. Es bastante grande y elegante. Pensé que podría ser de alguien del vecindario. Bueno, si es un callejero, probablemente busca comida. Mi difunta esposa solía alimentar a todos los gatos del barrio. Decía que traían buena suerte. Su expresión se volvió nostálgica por un momento antes de volver a sonreír. Si te molesta, puedo prestarte una trampa humanitaria. Control de animales, los recoges y llamas. No, no es necesario. No me molesta realmente. Solo era curiosidad. Pero la verdad era que estaba empezando a molestarme, no de manera obvia, sino de una forma sutil que apenas podía articular. Era la constancia de su presencia, la forma en que siempre parecía estar vigilando. Comenzó a sentirse menos como la aparición casual de un animal callejero
y más como vigilancia. Una semana después del primer avistamiento, empecé a ver el gato no solo en el jardín trasero, sino también en el frontal. Lo encontraría sentado en el camino de entrada cuando salía para ir al trabajo por la mañana. Estaría posado en el muro bajo que bordeaba mi propiedad cuando regresaba por la tarde. Siempre en diferentes lugares, pero siempre visible, como si quisiera asegurarse de que yo supiera que estaba allí. Y sus ojos. Dios, esos ojos me seguían incluso cuando cerraba los míos. El comportamiento del gato se intensificó durante la tercera semana. Ya no se contentaba con merodear por el jardín a una distancia segura. Ahora se acercaba a las ventanas de la casa, presionando su rostro contra el vidrio y observando el interior con una concentración que rozaba lo obsesivo. La primera vez que sucedió fue un sobresalto genuino. Era tarde, pasadas las 11 de la noche, y estaba en el salón viendo una película en mi laptop. La casa estaba a oscuras excepto por el brillo de la pantalla y una lámpara de pie en la esquina. Tenía esa sensación reconfortante de estar completamente solo y seguro en mi propio espacio, envuelto en la oscuridad protectora de la noche. Entonces, un movimiento en la ventana captó mi atención. Levanté la vista y mi corazón dio un salto violento. Allí, presionado contra el cristal, estaba el gato. Su cara era una máscara negra contra la oscuridad exterior, pero sus ojos brillaban con una luminosidad verde fantasmal, reflejando la luz de mi lámpara. No se movía, no parpadeaba, solo miraba directamente hacia donde yo estaba sentado en el sofá. «Jesús», murmuré, llevándome una mano al pecho donde mi corazón latía acelerado. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana. El gato no reaccionó a mi aproximación, no huyó ni mostró señales de miedo. Cuando estuve a solo centímetros del vidrio, pude ver cada detalle de su rostro, los bigotes blancos que contrastaban con el pelaje negro, la forma triangular de su cabeza, la fijeza absolutamente antinatural de su mirada. Golpeé el vidrio con los nudillos, esperando asustarlo. El gato no se inmutó. Sus ojos permanecieron clavados en los míos, y por un momento tuve la sensación más perturbadora de estar siendo evaluado, medido, juzgado por una inteligencia que no tenía nada de felina. «Vete», le dije a través del cristal. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. «Fuera de aquí». Como si hubiera estado esperando mi permiso, el gato finalmente se retiró, saltó de la repisa de la ventana y desapareció en la oscuridad del jardín frontal. Me quedé allí durante varios minutos, mirando hacia la noche, medio esperando que regresara. Cuando no lo hizo, cerré las cortinas con más fuerza de la necesaria y volví al sofá, aunque ya no tenía ganas de ver la película, pero eso fue solo el comienzo. A partir de esa noche, el gato comenzó a aparecer en diferentes ventanas de la casa con una regularidad desconcertante. Por la mañana, lo encontraba mirando hacia la cocina mientras preparaba el desayuno. Durante el día, cuando trabajaba desde casa en mi estudio improvisado en el comedor, levantaba la vista de mi computadora y lo encontraba observándome desde la ventana lateral. Por la noche, estuviera en la habitación que estuviera, eventualmente sentiría esos ojos sobre mí y lo encontraría acechando desde algún cristal. Lo más perturbador era cómo parecía saber exactamente dónde estaba yo en la casa en cada momento. Si me movía de la sala al comedor, en cuestión de minutos, el gato aparecía en la ventana correspondiente. Si subía al dormitorio, pronto escuchaba el suave golpeteo de sus patas en el tejado del porche que quedaba justo debajo de mi ventana, y allí estaba él nuevamente, mirando hacia adentro. Intenté ignorarlo. Me decía a mí mismo que era solo un gato curioso, tal vez hambriento, que había identificado mi casa como una fuente potencial de alimento o refugio, pero esa racionalización se hacía cada vez más difícil de mantener ante la evidencia de un patrón de comportamiento que iba más allá de lo que cualquier animal normal exhibiría. Empecé a mantener las cortinas cerradas durante el día, algo que odiaba hacer porque oscurecía la casa y eliminaba una de las características que más me había atraído del lugar, sus ventanas amplias y luminosas. Pero era preferible a la constante sensación de estar siendo vigilado. Aún así, incluso con las cortinas cerradas, a veces escuchaba el rasguño suave de garras contra el vidrio, el ligero golpe de un cuerpo presionándose contra la ventana, y sabía que estaba allí afuera, esperando, observando. Una tarde,
Mientras trabajaba con los auriculares puestos, respondiendo correos electrónicos y revisando documentos, tuve la sensación inquietante de que alguien me estaba mirando. Es esa sensación primitiva que todos tenemos, un sexto sentido desarrollado durante milenios de evolución para detectar depredadores. Me quité los auriculares y el silencio de la casa me envolvió. Lentamente, muy lentamente, giré mi cabeza hacia la ventana grande del comedor. El gato estaba allí, como sabía que estaría, pero esta vez no estaba sentado, estaba de pie sobre sus patas traseras, con las delanteras apoyadas en el cristal, presionando su cuerpo entero contra la ventana como tratando de atravesarla. Su postura era grotescamente humana, y la forma en que me miraba no era como mira un gato, era como mira un hombre cuando estudia algo que no logra comprender. Me levanté tan bruscamente que mi silla rodó hacia atrás y golpeó contra la pared. El gato bajó inmediatamente a sus 4 patas y se sentó, volviendo a una postura felina normal, pero sus ojos nunca abandonaron los míos. Caminé hacia la ventana con pasos decididos, agitando los brazos y gritando, «¡Fuera! ¡Vete de aquí!», a través del cristal. Esta vez se fue, deslizándose de la repisa con su gracia habitual, pero antes de desaparecer completamente de mi vista, se detuvo y miró hacia atrás. Nuestros ojos se encontraron por última vez, y juro por todo lo que consideró sagrado que ese animal sonrió. No fue una expresión felina, no fue mi imaginación jugándome una mala pasada. Los bordes de su boca se curvaron hacia arriba, en una parodia claramente reconocible de una sonrisa humana, y luego desapareció entre los arbustos. Esa noche dormí mal por primera vez desde que me había mudado. Cada sombra en mi dormitorio parecía contener una forma felina agachada. Cada sonido de la casa asentándose sonaba como pasos suaves o garras rasguñando. Y cuando finalmente me quedé dormido, soñé con ojos verdes que me miraban desde la oscuridad, incontables pares de ellos, todos conectados a esa única criatura negra que había decidido, por razones que no podía comprender, que mi casa era digna de su atención constante e inquebrantable. La tormenta llegó una semana después, un viernes por la noche cuando el otoño comenzaba a ceder ante los primeros fríos del invierno. Las nubes se habían estado acumulando durante todo el día, oscuras y amenazantes, y para cuando llegué a casa del trabajo, las primeras gotas gordas comenzaban a golpear el parabrisas de mi coche. Para las 8 de la noche, la tormenta se había desatado con toda su furia. Los relámpagos iluminaban el cielo con destellos blancos y azules, seguidos casi inmediatamente por truenos que hacían temblar las ventanas. El viento aullaba alrededor de la casa, haciendo crujir las ramas del roble y silbar a través de cada pequeña grieta en las paredes. La lluvia golpeaba contra el tejado con un rugido constante, como miles de pequeños dedos, tamborilenado impacientemente. Estaba en la cocina calentando sopa para la cena cuando escuché el maullido. Era diferente a cualquier sonido que hubiera escuchado del gato antes, que de hecho nunca había emitido ningún sonido en mi presencia. Este era un maullido largo, plañidero, casi humano en su tono de súplica. Venía de la puerta trasera. Mi primer instinto fue ignorarlo. El gato había sido una presencia constante y perturbadora durante semanas. ¿Por qué debería ayudarlo ahora solo porque hacía mal tiempo? Pero el maullido continuó, cada vez más insistente, y a pesar de todo, soy un ser humano con un sentido básico de compasión por las criaturas vivas. Ningún animal merecía estar afuera bajo una tormenta como esa, sin importar cuán extraño fuera su comportamiento. Apagué el fuego bajo la olla de sopa y caminé hacia la puerta trasera. A través de la ventanilla pude ver una forma negra empapada acurrucada en el escalón. El gato estaba completamente calado, su pelaje normalmente lustroso, ahora apelmazado contra su cuerpo, haciéndolo parecer mucho más pequeño y patético. Cuando vio que me acercaba, maulló nuevamente y se levantó, moviéndose torpemente como si tuviera frío. «Maldita sea», murmuré para mí mismo mientras giraba la llave y abría la puerta. El gato entró antes de que pudiera cambiar de opinión, deslizándose entre mis piernas y dejando un rastro de agua en el suelo de baldosas de la cocina. Se detuvo en medio del espacio y se sacudió, enviando gotas de agua en todas direcciones. Luego se sentó y me miró con esos ojos verdes que ahora parecían más brillantes contra el fondo de su pelaje negro y mojado. Está bien, le dije.
cerrando la puerta contra el viento y la lluvia. Puedes quedarte hasta que pase la tormenta, pero luego te vas, ¿entendido? El gato, por supuesto, no respondió. Simplemente continuó mirándome con lo que casi podría haber interpretado como satisfacción. Fui al baño y agarré una toalla vieja. Luego regresé e intenté acercarme al animal para secarlo. Se alejó con un movimiento fluido, manteniéndose fuera de mi alcance, y finalmente dejé la toalla en el suelo. Como quieras, congélate si eso es lo que prefieres. Regresé a mi sopa, sirviendo un tazón humeante e intentando ignorar al nuevo ocupante de mi cocina. Pero era difícil ignorar la presencia del gato. Había algo en él que llenaba el espacio, que lo hacía sentir más grande y más significativo de lo que un simple animal debería sentirse. Me senté en el comedor con mi cena, y el gato me siguió, instalándose en el umbral entre la cocina y el comedor, desde donde podía observarme comer. ¿Tienes hambre?, le pregunté después de un rato, más por incomodidad que por verdadero interés. No tenía comida para gatos, pero había algo de pollo cocido sobrante del día anterior. Corté un par de piezas pequeñas y las coloqué en un plato, dejándolo en el suelo de la cocina. El gato se acercó al plato, lo olió cuidadosamente, y luego, para mi sorpresa, lo ignoró completamente. En lugar de comer, regresó a su posición de observación en el umbral. Era como si no estuviera realmente interesado en la comida, como si hubiera entrado a mi casa buscando algo completamente diferente. Después de cenar, me instalé en el salón con la intención de leer un poco antes de acostarme. La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero dentro de la casa había una calidad extraña de quietud, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. El gato había seguido mis movimientos, y ahora estaba acurrucado en la alfombra cerca de la chimenea apagada. Casi parecía un gato normal en ese momento, con su pelaje finalmente seco y esponjoso, sus ojos medio cerrados en lo que podría haber sido somnolencia. Dejé que se quedara allí. No estaba causando ningún problema, y la tormenta mostraba pocas señales de amainar. Mañana por la mañana, me dije, cuando el clima se calmara, lo pondría afuera y eso sería el fin de todo esto. Pero cuando me desperté al día siguiente, con el sol brillando a través de las cortinas de mi dormitorio y el canto de los pájaros reemplazando el rugido de la tormenta, el gato no estaba esperando junto a la puerta para salir. Lo encontré en el piso de arriba, acurrucado en el rellano frente a mi habitación, como si hubiera estado montando guardia mientras yo dormía. «Hora de irse», le dije, señalando hacia las escaleras. El gato me miró, pero no se movió. «Vamos, fuera». El trato era solo hasta que parara la tormenta. Bajé y abrí la puerta trasera de par en par, esperando que el animal captara la indirecta. Podía oír sus pasos suaves siguiéndome escaleras abajo, el clic apenas audible de sus garras sobre la madera, pero cuando llegó a la puerta abierta, simplemente se sentó y me miró, sin hacer ningún movimiento para salir. Intenté ahuyentarlo gesticulando, luego con ruidos fuertes, finalmente tratando de empujarlo suavemente con el pie. Nada funcionó. El gato esquivaba cada intento con facilidad y luego regresaba a su posición sentada, observándome con lo que solo puedo describir como obstinación tranquila. «Bien», dije finalmente exasperado. «Quédate si quieres, pero no esperes que te alimente o te mime». Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria y me fui a preparar el desayuno, intentando ignorar la sensación de haber perdido algún tipo de batalla de voluntades con un animal que, según todas las leyes de la razón, debería haber sido incapaz de tener voluntad propia en primer lugar. El gato se había instalado. Se movía por la casa con la confianza de alguien que conocía cada rincón, cada sombra. Se sentaba en lugares estratégicos donde podía observar múltiples habitaciones a la vez. En el rellano superior, desde donde tenía vista tanto del pasillo como de las escaleras, en el respaldo del sofá en el salón, en la repisa de la ventana del comedor, y siempre, siempre parecía estar vigilando, no a mí, me di cuenta después de un tiempo, a través de mí, como si yo fuera meramente un obstáculo transparente entre él y algo que solo él podía ver. Pasaron 2 semanas con el gato viviendo en mi casa. 2 semanas durante las cuales aprendí a coexistir con una presencia que nunca había invitado, pero que tampoco podía expulsar. El animal estableció una rutina extraña. Durante el día se movía por la casa como una sombra silenciosa,
siempre visible en mi visión periférica, pero nunca directamente cuando giraba la cabeza para mirarlo. Por las noches, desaparecía. Al principio no me di cuenta de sus ausencias nocturnas. Estaba tan acostumbrado a su presencia omnipresente que asumía que simplemente estaba en otra habitación. Pero una noche, incapaz de dormir por el calor sofocante que había invadido mi dormitorio, a pesar de que afuera hacía frío, bajé cerca de las 3 de la madrugada en busca de un vaso de agua. La casa estaba completamente a oscuras excepto por el débil resplandor de la farola de la calle que se filtraba a través de las cortinas del salón. Me moví por el espacio familiar sin encender luces, mis pies descalzos silenciosos sobre la madera del suelo. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido suave, rítmico, que venía de algún lugar debajo de mí. Me detuve en medio de la cocina, conteniendo la respiración para escuchar mejor. Allí estaba otra vez, un rasguño constante, como si algo estuviera arañando madera, o tal vez piedra. El sonido provenía del sótano. La puerta del sótano estaba bajo las escaleras, una estructura robusta de madera oscura, con un cerrojo antiguo que había mantenido cerrado desde que me mudé. El agente inmobiliario me había mostrado el espacio brevemente durante la visita inicial, una habitación amplia con suelo de cemento, paredes de ladrillo visto y un único foco colgando del techo. No había nada notable en él, solo algunas cajas viejas dejadas por los propietarios anteriores y el sistema de calefacción de la casa. Había planeado limpiarlo y convertirlo en un estudio, pero entre el trabajo y el acostumbrarme a la casa, nunca había encontrado el tiempo. El rasguño continuaba, más insistente ahora. Me acerqué a la puerta y coloqué mi mano sobre la madera. Podía sentir las vibraciones leves de lo que fuera que estuviera sucediendo al otro lado. Con dedos temblorosos, descorrí el cerrojo y abrí la puerta. La oscuridad del sótano era absoluta, densa como el terciopelo negro. Busqué a tientas el interruptor en la pared, mis dedos palpando hasta que lo encontré. La luz se encendió con un clic, y la bombilla solitaria iluminó las escaleras de madera que descendían hacia la oscuridad. El gato estaba a mitad de camino de las escaleras, sentado en un escalón, mirando hacia arriba en mi dirección. Sus ojos brillaban con esa luminosidad verde antinatural, reflejando la luz. Pero lo que me heló la sangre no fue ver al gato allí, sino darme cuenta de que la puerta había estado cerrada con cerrojo, cerrada desde el exterior. No había manera de que el animal hubiera podido entrar al sótano a menos que... ¿Cómo? Comencé a preguntar, pero mi voz se quebró. El gato simplemente me miró durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y continuó bajando las escaleras con pasos deliberados. Desapareció en la oscuridad más allá del alcance de la luz, y el rasguño se reanudó, ahora más fuerte, más urgente. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que cerrara la puerta, que volviera a poner el cerrojo y nunca más la abriera. Pero una parte de mí, la parte curiosa e irracional que todos llevamos dentro, necesitaba saber. Necesitaba entender qué estaba sucediendo en mi propia casa. Bajé las escaleras lentamente, aferrándome a la barandilla con fuerza. La madera crujía bajo mi peso, un sonido que resonaba en el espacio cerrado. El aire se volvía más frío con cada escalón, y un olor extraño comenzó a llenar mis fosas nasales. Humedad, moho y algo más, algo orgánico y ligeramente pútrido. Cuando llegué al final de las escaleras y mis pies tocaron el cemento frío del suelo del sótano, busqué la cadena que colgaba del foco del techo. Mis dedos se cerraron alrededor del metal frío y tiré. La luz inundó el sótano, y lo que vi me dejó paralizado. El gato estaba en la esquina más alejada de la habitación, arañando la pared de ladrillos con una concentración frenética. Pero no era eso lo que capturó mi atención, era lo que estaba en la pared misma. Los ladrillos en esa sección particular estaban más oscuros que el resto, manchados con algo que parecía, no, que era sangre seca. Formaban un patrón, o más bien, ocultaban un patrón, y mientras observaba, mientras mis ojos se ajustaban a lo que estaba viendo, me di cuenta de que no eran solo manchas aleatorias. Había palabras, garabateadas con un dedo mojado en sangre, apenas visibles después de años de oxidación. No dejes que entre. El gato dejó de arañar y se volvió para mirarme. Esta vez no había duda en mi mente. El animal sonrió,
una expresión amplia y grotesca que distorsionó sus rasgos felinos en algo decididamente no animal. Luego maulló, un sonido bajo y gutural que resonó en el sótano con un tono casi de voz humana, formando una palabra imposible. Tarde. No dormí el resto de esa noche. Me quedé sentado en el sofá del salón con todas las luces encendidas, un cuchillo de cocina en el regazo, observando cada sombra, cada movimiento. El gato no había subido del sótano. Había cerrado la puerta con cerrojo nuevamente, pero sabía que eso no significaba nada. Si el animal podía entrar cuando estaba cerrada, podía salir de la misma manera. Cuando el sol finalmente comenzó a iluminar el cielo, transformando la oscuridad en tonos de gris y luego en rosa suave, tomé una decisión. Necesitaba información. Necesitaba saber qué había sucedido en esta casa antes de que yo llegara. El señor Rodríguez era mi mejor opción. Había vivido en el vecindario durante más de 40 años según me había dicho. Si alguien conocía la historia de mi casa, sería él. Esperé hasta las 9 de la mañana, una hora razonable para hacer una visita. Luego caminé las 3 casas que nos separaban y toqué su puerta. Abrió después del segundo toque, vestido con pantalones cómodos y un suéter de lana a pesar del clima relativamente templado. Su rostro se iluminó al verme, pero la sonrisa vaciló cuando observó mi apariencia. Sabía que me veía terrible, ojos inyectados en sangre, ropa arrugada, la barba de varios días sin afeitar. «Lucas, muchacho, ¿estás bien?», preguntó con genuina preocupación. «Señor Rodríguez, necesito preguntarle algo sobre mi casa, sobre las personas que vivían allí antes que yo». Su expresión cambió instantáneamente. La calidez se desvaneció, reemplazada por algo que parecía inquietud mezclada con resignación. Suspiró profundamente y se hizo a un lado. «Entra. Creo que es hora de que tengas esta conversación». Su casa era acogedora y estaba llena de fotografías, décadas de vida capturadas en marcos sobre cada superficie disponible. Me guió hasta su cocina y preparó café sin preguntarme si lo quería. Nos sentamos a su mesa y durante un largo momento, simplemente miró su taza como si estuviera reuniendo el valor para hablar. «Sabía que esto llegaría», dijo finalmente. «Cuando vi que habías comprado la casa pensé en advertirte, pero…» Se encogió de hombros con impotencia. ¿Qué iba a decir? ¿Que tu casa está maldita? ¿Que algo terrible sucedió allí? Habrías pensado que era un viejo loco. ¿Qué sucedió?, pregunté, mi voz apenas más fuerte que un susurro. Los Morrison vivían allí, James y Rebecca Morrison, junto con su hija de 12 años, Emma. Eran buena gente, o al menos parecían serlo. James trabajaba en finanzas. Rebecca era maestra de primaria. Emma era una niña dulce, siempre ayudando a sus padres con el jardín. Hizo una pausa, sus ojos vidriosos con recuerdos. Eso fue hace unos 5 años. ¿Qué les pasó? El señor Rodríguez tomó un sorbo largo de su café antes de continuar. Nadie lo sabe con certeza. La versión oficial es que James tuvo algún tipo de crisis mental. Una noche, sin ninguna advertencia, mató a Rebecca mientras dormía. Luego fue por Emma, pero la niña logró encerrarse en el sótano. Los vecinos llamaron a la policía cuando escucharon los gritos. Cuando llegaron, encontraron a James muerto en la sala de estar. Se había cortado las venas. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. ¿Y Emma? Sobrevivió físicamente. La encontraron en el sótano, traumatizada pero ilesa. No habló durante semanas después del incidente. Cuando finalmente lo hizo, su historia no tenía sentido. Hablaba de sombras que se movían, de ojos que vigilaban, de algo que había entrado en la casa y había poseído a su padre. Se frotó los ojos con cansancio. Los médicos dijeron que era el trauma, la mente de una niña tratando de procesar algo incomprensible. ¿Dónde está Emma ahora? Con su tía, en otro estado. La última vez que supe de ella, estaba recibiendo tratamiento. La pobre niña nunca ha sido la misma. Levantó la vista para mirarme directamente. ¿Por qué preguntas, Lucas? ¿Ha sucedido algo? Le conté todo. El gato, su comportamiento extraño, cómo había entrado en la casa, las palabras en el sótano. El señor Rodríguez me escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más sombría con cada detalle que revelaba. «Hubo un gato», dijo cuando terminé. Emma tenía un gato negro que adoraba. Se llamaba Sombra. Cuando todo sucedió, el gato desapareció. Nunca lo encontraron. Hizo una pausa.
Emma decía que Sombra había estado tratando de advertirles, de protegerlos de algo, pero nadie le creyó. Un escalofrío recorrió mi columna. Señor Rodríguez, ¿cree en...? No pude terminar la pregunta. He vivido lo suficiente para saber que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, respondió. Tu casa ha estado vacía durante 5 años. Ninguna gente pudo venderla hasta que llegaste tú. La gente que la veía decía sentirse incómoda allí, observada. Un par de familias incluso hicieron ofertas, pero las retiraron antes de cerrar el trato sin dar explicaciones. Me froté la cara con ambas manos, tratando de procesar todo esto. ¿Qué se supone que debo hacer? No lo sé, hijo, pero si yo fuera tú, no me quedaría allí esta noche. Pero sí me quedé, tal vez por orgullo, tal vez por negación, o tal vez porque alguna parte de mí ya estaba siendo influenciada por lo que fuera que habitaba en esa casa. Regresé al caer la tarde, con una bolsa de compras llena de velas, sal. Había leído en algún lugar que la sal protegía contra espíritus malignos, y un crucifijo que había comprado en una tienda de artículos religiosos, aunque no era particularmente religioso. La casa parecía diferente cuando entré. No había cambiado físicamente, pero había una cualidad en el aire, una tensión, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. El gato estaba esperándome en el salón, sentado en el respaldo del sofá en la posición exacta que me había descrito el señor Rodríguez, que Emma había dicho que Sombra siempre ocupaba. Sombra, dije en voz alta, probando el nombre. El gato inclinó su cabeza ligeramente, un reconocimiento casi imperceptible. Estabas tratando de advertirles, ¿verdad? A los Morrison. El gato no respondió, pero sus ojos me siguieron mientras me movía por la habitación, colocando velas en lugares estratégicos y vertiendo líneas de sal frente a las puertas y ventanas. Me sentía ridículo haciendo esto, como un actor en una película de terror de bajo presupuesto. Pero después de lo que había visto, después de lo que había escuchado, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Cuando cayó la noche, encendí todas las velas. La casa se llenó de un brillo cálido y parpadeante, que debería haber sido reconfortante, pero que de alguna manera hacía que las sombras parecieran más profundas, más sustanciales. El gato había desaparecido nuevamente, y sabía sin tener que comprobarlo que estaba en el sótano. Tenía que bajar allí. Lo sabía con una certeza que iba más allá de la lógica. Cualquier respuesta que buscara, cualquier forma de terminar con esto, estaba en ese sótano, en esos ladrillos manchados de sangre y en lo que fuera que estuvieran ocultando. Tomé una linterna grande, el cuchillo de cocina que había mantenido cerca desde la noche anterior, y bajé las escaleras hacia la puerta del sótano. El cerrojo estaba descorrido, aunque recordaba claramente haberlo cerrado esa mañana. La puerta estaba entreabierta, y de la apertura emanaba un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Está bien, me dije a mí mismo. Solo bajas, miras y subes. Simple. Empujé la puerta completamente abierta. Las escaleras descendían hacia una oscuridad que parecía tragarse la luz de mi linterna. Podía escuchar algo abajo, no el rasguño de esta vez, sino algo más profundo, un sonido rítmico como respiración pesada. Bajé escalón por escalón, el haz de mi linterna rebotando con cada paso tembloroso. El frío se intensificaba, y con él llegaba ese olor que había notado antes, humedad, moho y descomposición, pero ahora había algo más, un olor metálico como sangre fresca. Cuando llegué al final de las escaleras, apunté mi linterna hacia la esquina donde el gato había estado arañando. Estaba allí nuevamente, sentado perfectamente inmóvil frente a la pared, pero ahora los ladrillos habían cambiado. Las manchas de sangre brillaban como si fueran frescas, y la pared misma parecía respirar. Se expandía y contraía ligeramente, como el pecho de un animal dormido. ¿Qué eres?, susurré, aunque no estaba seguro si le hablaba al gato o a lo que fuera que estaba detrás de esa pared. El gato se volvió para mirarme, y en ese momento, bajo la luz cruda de mi linterna, vi algo que había estado negándome a ver. Sus ojos no eran solo verdes. Dentro de ellos había profundidades, capas de conciencia que ningún animal debería poseer, y en esas profundidades vi miedo. Este gato, esta criatura que había estado vigilando mi casa, que había aterrorizado a los Morrison, no era el mal,
Era el guardia, el centinela puesto para vigilar algo mucho peor, y yo, en mi ignorancia, había estado tratando de deshacerme de él. «No dejes que entre», murmuré, recordando las palabras en la pared. «Pero ya está dentro, ¿verdad? Por eso estás aquí. Por eso nunca te vas». El gato maulló, un sonido bajo y lastimero que resonó con tristeza antigua. Se movió hacia un lado, apartándose de la pared, como invitándome a acercarme. Con pasos vacilantes, crucé el suelo de cemento hasta estar frente a los ladrillos manchados. De cerca, podía ver que las manchas de sangre formaban más que solo esas 3 palabras. Había un patrón más grande, símbolos que no reconocía entrelazados con escritura en lo que parecía ser varios idiomas diferentes. Y justo en el centro, a la altura del pecho, uno de los ladrillos estaba ligeramente hundido, como si alguien lo hubiera empujado desde el otro lado. Extendí mi mano, mis dedos temblando, y toqué la superficie fría. La pared pulsó bajo mi palma, un latido lento y constante. Sentí algo moverse debajo, algo que presionaba contra los ladrillos, probando su fuerza, buscando debilidades. La linterna en mi otra mano parpadeó, 1 vez, 2 veces. Luego se apagó completamente, sumergiéndome en una oscuridad absoluta, pero no estaba completamente oscuro. Los ojos del gato brillaban en la negrura, 2 orbes verdes que proporcionaban la única luz, y detrás de mí, desde las escaleras venía otro tipo de luz, un resplandor enfermizo y verdoso que no venía de ninguna fuente identificable. Me di la vuelta lentamente. Lo que vi me robó el aliento. Las escaleras ya no estaban vacías. Había formas allí, siluetas translúcidas que apenas podían mantenerse en esta realidad. Eran humanas en forma pero distorsionadas, estiradas, como reflejos en agua agitada, y todas miraban hacia abajo, hacia mí, con ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos. «Los Morrison», susurré. Podía reconocerlos por las fotografías que había visto en el informe policial que había buscado online después de hablar con el señor Rodríguez. James, Rebecca, y entre ellos, más pequeña y de alguna manera más sólida que el resto, Emma. La forma de Emma descendió un escalón, luego otro. Su rostro, pálido y joven, estaba fijo en una expresión de terror eterno. Levantó una mano translúcida y señaló detrás de mí, hacia la pared. Me volví justo a tiempo para ver que el ladrillo hundido se movía. Se empujaba hacia afuera, lentamente, acompañado por un sonido de piedra raspando contra piedra, y de la grieta que se formaba emanaba esa luz verdosa, junto con algo más. Dedos, largos, grises, con uñas negras y astilladas, emergiendo a través del espacio imposiblemente pequeño. El gato saltó, se lanzó hacia la pared con un maullido que era mitad grito de guerra, mitad alarido de desesperación. Sus garras se hundieron en esos dedos grotescos, y un chillido resonó en el sótano, un sonido que no era de este mundo, que hacía que mis dientes dolieran y mis oídos sangraran. La cosa detrás de la pared tiró hacia atrás, y el gato fue arrastrado parcialmente a través de la grieta. Sus garras traseras arañaban el cemento, luchando por encontrar tracción. Sin pensar, me lancé hacia adelante y agarré al animal, tirando con todas mis fuerzas. Era como tirar de una cuerda atada a un ancla en el fondo del océano. Lo que fuera que estaba al otro lado era increíblemente fuerte, y podía sentir cómo tiraba, no solo del gato, sino de mí también, atrayéndonos hacia esa oscuridad más allá de los ladrillos. «¡Ayúdame!», grité a las formas en las escaleras. «Por favor». La forma de Emma se movió primero. Descendió flotando el resto de las escaleras y colocó sus manos fantasmales sobre las mías. No podía sentir su tacto, pero donde nos tocábamos, mi piel se enfriaba hasta el punto de entumecimiento. Las otras formas siguieron. James, Rebecca, y luego más, muchas más de las que había visto inicialmente. Espíritus que no reconocí, rostros de diferentes épocas, todos convergiendo, todos añadiendo su fuerza a la nuestra. Con un tirón final, el gato se liberó, caí hacia atrás, aterrizando pesadamente en el cemento con el animal en mis brazos. Los dedos grises se retiraron a través de la grieta, y el ladrillo comenzó a deslizarse de vuelta a su lugar, pero no completamente. Ahora había un espacio, pequeño pero visible, una grieta en el sello. El gato se retorció fuera de mi agarre y se plantó frente a la pared nuevamente,
su pelaje erizado, sus ojos fijos en esa grieta. Las formas espectrales se dispersaron, retirándose hacia las sombras, excepto Emma, que permaneció de pie cerca de las escaleras, observando. «¿Qué es esa cosa?», le pregunté, mi voz temblorosa. La forma de Emma no habló, no con palabras que pudiera escuchar, pero de alguna manera su mensaje llegó a mí, plantado directamente en mi mente. Hambre, antiguo, esperando. ¿Cuánto tiempo ha estado allí? Desde antes de las casas, desde antes de la ciudad, sellado pero nunca muerto. ¿Por qué aquí? ¿Por qué mi casa? Tu casa está sobre el sello. Siempre ha estado aquí. Las casas vienen y van. El sello permanece. El guardián vigila. Miré al gato con nueva comprensión. Sombra no es solo un gato, ¿verdad? El guardián toma muchas formas. A veces gato, a veces cuervo, a veces solo sombra. Donde está el sello, está el guardián. Siempre. ¿Qué le pasó a tu familia? La forma de Emma parpadeó, volviéndose momentáneamente más sólida, más dolorosamente real. Papá encontró el sótano, tocó la pared, dejó que entrara, solo un poco. Lo suficiente para susurrar, lo suficiente para envenenar. Mamá intentó detenerlo. Yo intenté esconderme. El guardián intentó protegernos, pero no fue suficiente. Lo siento, susurré. Debería haber sabido. Ahora sabes, ahora eliges. Quédate y ayuda a vigilar. O vete y deja que el sello se debilite solo. Miré la grieta en la pared, apenas visible en la luz fantasmal pero innegablemente allí. Pensé en salir corriendo, en vender la casa, en dejar que fuera problema de otra persona. Pero entonces pensé en los Morrison, en todas las otras formas que había visto, las víctimas de esta cosa a lo largo de los años, tal vez de los siglos. Si me iba, si dejaba que la casa quedara vacía nuevamente, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que otro comprador incauto cruzara esa puerta? ¿Cuánto tiempo antes de que la grieta se ensanchara lo suficiente como para que la cosa detrás de ella finalmente se liberara? Me quedo, dije. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Dime qué tengo que hacer. La forma de Emma flotó más cerca, y su presencia fría envolvió el sótano como una mortaja. El gato, Sombra, o lo que fuera que realmente era, giró su cabeza hacia mí. En sus ojos verdes vi algo que nunca había visto en un animal. Aprobación. Debes alimentar el sello. La voz de Emma resonó en mi mente. Cada luna llena. Sangre de vida voluntaria. Pocas gotas. Suficiente para renovar los símbolos. ¿Sangre? Mi voz se quebró. ¿Mi sangre? La sangre es vida. La vida es poder. El sello se forjó con sacrificio. Debe mantenerse con sacrificio. Me obligué a asentir, aunque cada fibra de mi ser gritaba que huyera. ¿Qué más? Nunca abras la grieta más de lo que está. Nunca toques la pared con ambas manos. Nunca escuches si susurra. Y nunca duermas en el sótano. ¿Por qué no? Porque en sueños las barreras son delgadas, y ella busca soñadores. ¿Ella? Pregunté. La cosa detrás de la pared es una ella. La forma de Emma tembló, distorsionándose momentáneamente. No tiene género, no tiene forma verdadera, pero una vez tuvo nombre. Los antiguos la llamaban Ixtala, la que devora las horas. Come tiempo, vida, recuerdos. Deja solo cáscara vacías que caminan y respiran pero ya no son. Recordé la expresión vacía en el rostro de James Morrison en las fotos posteriores al incidente. Recordé cómo Emma había descrito a su padre cambiando durante semanas antes de esa noche terrible. No había sido posesión demoníaca en el sentido tradicional. Había sido vaciamiento, consumo. ¿Cuántas personas han vivido en esta casa?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. 37 familias en 120 años. Los Morrison fueron los 27º en sufrir. Los otros se fueron a tiempo, asustados por sueños y presencias. O el guardián los ahuyentó antes de que fuera demasiado tarde. Miré al gato negro que se había convertido en el centro de mi existencia durante las últimas semanas. Por eso me vigilabas. Por eso nunca te ibas. Estabas esperando para ver si yo también tocaría la pared. Sombra maulló suavemente, un sonido que de alguna manera transmitía afirmación y disculpa al mismo tiempo. ¿Y ahora qué? ¿Me convertiré en parte de este lugar para siempre? ¿Prisionero de mi propia casa? No prisionero, corrigió Emma. Guardián, como él, señaló a Sombra. Vivirás tu vida. Trabajarás,
Tendrás amigos, existirás, pero esta será siempre tu responsabilidad, tu propósito. Y cuando finalmente mueras, tu espíritu tendrá una elección: descansar o quedarse para advertir al próximo. Las palabras cayeron sobre mí con el peso de una sentencia de cadena perpetua, pero mientras las procesaba, mientras realmente comprendía lo que significaban, encontré algo inesperado en mi interior: aceptación, tal vez incluso alivio. Había pasado mi vida buscando propósito, un lugar donde perteneciera, algo que le diera significado a mi existencia más allá del simple acto de sobrevivir. Ahora lo había encontrado, aunque de una manera que nunca habría imaginado. Enséñame, le dije a la forma de Emma, enséñame todo lo que necesito saber. Durante las siguientes semanas aprendí. Emma se convirtió en mi maestra fantasmal, apareciendo cada noche en el sótano para instruirme en los rituales que mantendrían el sello intacto. Sombra era mi compañero constante, guiándome cuando las instrucciones de Emma eran demasiado abstractas para comprenderlas. La primera luna llena llegó 3 semanas después de mi decisión de quedarme. Emma me había preparado meticulosamente para lo que debía hacer. En la mesa de la cocina, había dispuesto los materiales necesarios: un cuchillo pequeño y afilado, limpiado con alcohol y fuego, una taza de cerámica blanca y un pincel de cerdas naturales. Cuando la luna alcanzó su cenit, visible a través de la ventana de la cocina como un ojo plateado y vigilante, descendí al sótano. Sombra me precedió, su forma negra casi invisible en las sombras, excepto por el brillo ocasional de sus ojos. Las formas espectrales ya estaban allí, reunidas en las esquinas como testigos silenciosos. Emma se materializó frente a la pared manchada, su rostro pálido pero sereno. Recuerda, su voz susurró en mi mente: solo 3 gotas, no más. El exceso atrae atención no deseada. Con manos temblorosas, presioné la punta del cuchillo contra la yema de mi dedo índice. El dolor fue agudo pero breve. La sangre brotó, oscura como vino tinto bajo la luz mortecina de mi linterna. Dejé caer 3 gotas exactas en la taza de cerámica. El ritual requería que mezclara la sangre con agua bendita, que había conseguido de una iglesia cercana con una historia inventada sobre un proyecto artístico. Sal de mar y ceniza de madera de roble quemada bajo la luz de la luna. La mezcla resultante era espesa y de un color marrón rojizo desagradable. Mojé el pincel en la mezcla y me acerqué a la pared. Los símbolos estaban desvanecidos, las líneas de sangre antigua apenas visibles. Emma me guió, su dedo translúcido trazando los patrones que debía seguir. Comencé a pintar. Los símbolos eran complejos, una mezcla de alfabetos que reconocí, latín, griego antiguo, y otros que no tenían nombre. Mientras trabajaba, sentí algo, un zumbido bajo en el aire, una vibración que hacía que mis dientes rechinaran y mi columna vertebral se estremeciera. La pared respondía. Los ladrillos parecían absorber la mezcla, bebiéndola como tierra sedienta bebiendo agua, y con cada símbolo completado, la grieta se hacía más pequeña. No mucho, solo fracciones de milímetro, pero definitivamente más pequeña. Cuando terminé el último símbolo, un círculo complejo que rodeaba a todos los demás, algo sucedió. La pared brilló, solo por un segundo, con una luz azul pálida que emanaba de los símbolos recién pintados. Luego todo se calmó. El zumbido cesó. La temperatura del sótano, que había bajado gradualmente durante el ritual, comenzó a normalizarse. «Bien hecho», dijo Emma, y por primera vez desde que la conocí en forma espectral, sonrió. Era una sonrisa triste, cargada de memorias de una vida robada, pero era genuina. Sombra se acercó y frotó su cabeza contra mi pierna, un gesto sorprendentemente normal y reconfortante después de todo lo sobrenatural que había presenciado. Subí las escaleras con las piernas temblorosas por el agotamiento y algo más, algo que no pude identificar hasta que llegué a la cocina y me miré en el espejo del baño. Mis ojos se veían diferentes, no habían cambiado de color ni de forma, pero había algo en ellos, una profundidad que no había estado allí antes. Había visto más allá del velo, había tocado lo sobrenatural, y esa experiencia me había marcado de formas que apenas comenzaba a comprender. Los meses pasaron, y gradualmente encontré un ritmo. Durante el día, mi vida continuaba con una apariencia de normalidad,
Trabajaba desde casa como consultor de tecnología, asistía a reuniones virtuales, entregaba proyectos a tiempo. El señor Rodríguez me visitaba ocasionalmente para tomar café, y aunque nunca hablábamos directamente sobre lo que había sucedido después de nuestra conversación inicial, podía ver en sus ojos que sabía, que entendía que me había quedado por una razón. Comenzó a traerme cosas, libros antiguos con páginas amarillentas sobre folclore local, recortes de periódicos que mencionaban eventos extraños en el vecindario a lo largo de las décadas, incluso un diario escrito por uno de los residentes anteriores de mi casa, un tal Edmund Blackwood, que había vivido allí en los años 1950. El diario de Blackwood fue revelador. Él también había descubierto el sello, aunque en su época la pared estaba en mejor estado, sin grietas visibles. Había realizado los rituales fielmente durante 20 años antes de morir de causas naturales. Sus entradas finales hablaban de una paz que había encontrado en su rol como guardián, un sentido de propósito que había hecho que cada día valiera la pena. Encontré consuelo en sus palabras. No estaba solo en esto. Era parte de una línea de guardianes que se extendía hacia atrás en el tiempo, protectores anónimos que mantenían a raya a Ixtala sin reconocimiento, sin gratitud, simplemente porque alguien tenía que hacerlo. Sombra y yo desarrollamos una relación extraña pero genuina. Durante el día, era casi un gato normal. Dormía en parches de sol que atravesaban las ventanas. Ocasionalmente cazaba ratones en el jardín, incluso ronroneaba cuando lo acariciaba. Pero por las noches, cuando las sombras se alargaban y el sello necesitaba vigilancia, era otra cosa completamente diferente. Sus ojos brillaban con conocimiento ancestral y se movía por la casa con propósito divino, verificando cada rincón, cada grieta, asegurándose de que nada hubiera cambiado. Emma aparecía con menos frecuencia ahora, solo durante los rituales mensuales o cuando algo importante necesitaba ser comunicado. Las otras formas espectrales habían desaparecido casi por completo, encontrando tal vez algo de paz ahora que sabían que el sello estaba siendo mantenido apropiadamente. Pero una noche, aproximadamente 6 meses después de haberme convertido en guardián, Emma apareció con urgencia en su forma. Me despertó de un sueño sin sueños. Su presencia fría junto a mi cama tan alarmante que me senté bruscamente, mi corazón martilleando. «Alguien viene», dijo. Su voz mental tensa. «Alguien que sabe». Llegó 3 días después. Un hombre de mediana edad con un traje impecable, que parecía demasiado caro para una simple visita de barrio. Conducía un Mercedes negro que aparcó frente a mi casa un martes por la tarde. Lo observé desde la ventana del salón, mi mano instintivamente buscando a Sombra, que estaba rígido junto a mí, su pelaje erizado. El hombre no tocó el timbre. En lugar de eso, simplemente se quedó de pie en mi camino de entrada, mirando la casa con una intensidad que me resultó familiar. Era la misma forma en que Sombra miraba el sótano, con conocimiento, propósito y algo más. Hambre. Finalmente salí. No tenía sentido esconderme. Si este hombre sabía sobre el sello, esconderse solo mostraría debilidad. ¿Puedo ayudarlo?, pregunté manteniendo mi voz neutral. Se volvió hacia mí y sus ojos. Dios, sus ojos eran grises, del color del cemento mojado y completamente sin calidez. Cuando sonrió, no alcanzó esos ojos. Señor Mendoza, presumo. Mi nombre es Marcus Thorne. Soy un coleccionista de anomalías históricas. Extendió su mano. No la estreché. No estoy interesado en vender, si eso es lo que busca. Oh, no busco comprar su casa. Su sonrisa se ensanchó, volviéndose casi depredadora. Busco comprar lo que hay debajo de ella, o más específicamente, lo que está sellado dentro de sus paredes. Mi sangre se heló. No sé de qué está hablando. Por favor, señor Mendoza, no nos insultemos mutuamente con mentiras innecesarias. Sé exactamente qué hay en su sótano. He estado rastreando a Ixtala durante 15 años, desde que consumió a mi hermano en una casa en Massachusetts. Su máscara de civilidad se resquebrajó momentáneamente, revelando algo oscuro y obsesivo debajo. Hay 17 sellos como el suyo desperdigados por el este de los Estados Unidos. He visitado todos ellos. He estudiado sus patrones, su historia, su potencial. Váyase de mi propiedad, dije. Mi voz baja pero firme. Tiene un guardián, veo.
Thorn miró más allá de mí hacia donde Sombra estaba visible en la ventana. Fascinante. Los registros históricos mencionan guardianes espirituales, pero nunca había visto uno personalmente. Dígame, ¿toma siempre la forma de un gato negro? ¿O cambia? No respondí. En su lugar, di un paso hacia atrás, preparándome para cerrarle la puerta en la cara. Espere, levantó una mano. No vine a amenazarlo, señor Mendoza. Vine a ofrecerle una oportunidad. Verá, Ixtala no es simplemente un monstruo para ser temido y contenido. Es conocimiento, poder. Los antiguos que originalmente la capturaron entendieron esto. Ellos, los antiguos que la capturaron, están todos muertos. Lo interrumpí, consumidos por la cosa que pensaban que podían controlar. He leído los registros. Sé cómo termina esta historia. Por primera vez, algo parecido a respeto cruzó el rostro de Thorn. Ha hecho su tarea. Impresionante. Pero, ¿consideró que tal vez esos antiguos fallaron porque eran demasiado tímidos? ¿Porque no estaban dispuestos a dar suficiente de sí mismos? Si cree que voy a dejarle acceder al sello, está delirante. No lo estoy pidiendo. Su tono se volvió conciliador, casi suave. Solo le pido que considere la posibilidad de que hay una tercera opción entre mantener el sello eternamente y dejar que Ixtala se libere. Una opción donde ambos conseguimos lo que queremos. A pesar de mí mismo, sentí curiosidad. ¿Qué opción? Un ritual de transferencia. Ixtala está atada a este lugar, a estos ladrillos específicos, por el sello original, pero con el conocimiento correcto, con la sangre correcta. Se señaló a sí mismo. Podría ser transferida a un nuevo recipiente, uno diseñado específicamente para contenerla. Un recipiente que yo he estado construyendo durante una década. ¿Y qué ganaría yo con eso? Libertad, dijo simplemente. La entidad se iría. El sello se volvería irrelevante. Esta casa sería solo una casa nuevamente. Podría vivir su vida sin la carga de rituales mensuales y vigilancia constante. Era tentador. Dios, era tan tentador. Pero mientras consideraba sus palabras, sentí un peso frío en mi regazo. Sombra había salido y había saltado a mis brazos sin que me diera cuenta. Sus garras se clavaron en mi camisa, no dolorosamente, pero con urgencia. Miré hacia abajo a esos ojos verdes e inteligentes y vi una advertencia clara en ellos. Este hombre, este Marcus Thorn, era peligroso, no porque mintiera necesariamente, sino porque creía su propia racionalización de que podía controlar algo inherentemente incontrolable. No, dije finalmente. Mi respuesta es no, y no volverá a esta propiedad. Si lo hace, llamaré a la policía. La expresión de Thorn se endureció. Está cometiendo un error. Piense en lo que le estoy ofreciendo. Piense en todos los años que pasará encadenado a este lugar, envejeciendo, muriendo eventualmente. Todo para mantener a raya a algo que eventualmente encontrará su camino hacia afuera de todos modos. Los sellos se debilitan, señor Mendoza. Siempre lo hacen. Entonces moriré haciéndolos más fuertes, respondí. Ahora váyase. Por un momento pensé que discutiría más. Pensé que podría intentar forzar su camino hacia adentro, pero entonces asintió una vez, bruscamente, y se dio la vuelta. Tiene mi tarjeta si cambia de opinión, dijo por encima del hombro mientras caminaba de regreso a su Mercedes. Y cambiará de opinión, señor Mendoza. Eventualmente todos lo hacen. Lo observé alejarse, mi corazón aún latiendo demasiado rápido. Sombra ronroneó contra mi pecho, un sonido bajo y reconfortante que gradualmente calmó mis nervios destrozados. Esa noche, Emma apareció sin ser llamada. «Hiciste bien», dijo. «Ese hombre está maldito. Tocó algo que no debió. Ahora lo persigue». «¿Qué le pasó a su hermano?», pregunté. «Lo mismo que le pasó a mi padre. Consumido, vaciado, dejado como cáscara. Y ahora Marcus Thorn busca venganza creyendo que es iluminación. ¿Volverá? Eventualmente. Su tipo siempre vuelve. Pero para entonces, estarás más fuerte, más preparado». Esperaba que tuviera razón. El invierno llegó con fuerza ese año, trayendo nieve que se acumulaba hasta la altura de las ventanas del primer piso y temperaturas que hacían que las tuberías gimieran amenazadoramente. Pero dentro de mi casa, me sentía extrañamente cálido y seguro. Había establecido una rutina que me anclaba. Cada mañana, bajaba al sótano con Sombra para verificar el sello. Los símbolos que había pintado durante el último ritual de luna llena
Aún brillaban tenuemente con esa luz azul fantasmal, una señal de que se mantenían fuertes. Cada atardecer, caminaba por el perímetro de la propiedad, verificando que no hubiera perturbaciones, que no hubiera visitantes no deseados. Marcus Thorne no había regresado, pero su advertencia de que eventualmente lo haría pesaba constantemente en mi mente. El señor Rodríguez falleció en enero, pacíficamente en su sueño. Asistí a su funeral, uno de los pocos del vecindario que sabía la verdad sobre él, que había sido un guardián silencioso que vigilaba a los guardianes, pasando conocimiento a aquellos de nosotros dispuestos a escuchar. En su testamento, me dejó su colección completa de libros y documentos sobre las anomalías del vecindario, cajas y cajas de investigación meticulosa, notas garabateadas a mano, mapas con ubicaciones marcadas. Pasé semanas revisándolo todo, y lo que descubrí me dejó sin aliento. Mi casa no era el único sello en la ciudad. Había otros 3, todos mantenidos por diferentes guardianes, todos protegiéndonos de entidades similares a Ixtala. El señor Rodríguez había conocido a todos ellos, había coordinado discretamente entre ellos, asegurándose de que ningún guardián estuviera verdaderamente solo en su tarea. Encontré sus nombres en los documentos. Margaret Chen, una mujer de 70 años que vivía al otro lado de la ciudad y mantenía un sello contra algo llamado el Caminante de Cenizas. David y Sarah Okonkwo, una pareja joven que había heredado su casa y su responsabilidad de la abuela de Sarah, protegiendo contra una entidad sin nombre que se manifestaba como niebla negra. Y finalmente, un hombre llamado simplemente como el Padre Tomás, un sacerdote retirado que vigilaba el sello más antiguo de todos, uno que databa de antes de la fundación de la ciudad. El señor Rodríguez había organizado reuniones trimestrales entre todos los guardianes, encuentros discretos en su casa, donde compartían experiencias, renovaban sus compromisos y se apoyaban mutuamente. La última reunión había sido 2 meses antes de su muerte. Usando la información de contacto en sus notas, extendí la mano. Fue Margaret quien respondió primero, su voz cálida pero cautelosa por teléfono. Así que eres el nuevo guardián del sello Morrison. Roberto me habló de ti. Dijo que tenías potencial. Ni siquiera sabía que había otros. Admití. Esa es la naturaleza de este trabajo. Operamos en las sombras, protegiendo a personas que nunca sabrán que estuvieron en peligro. Hizo una pausa. Pero no tienes que estar solo en esto. Deberíamos reunirnos, todos nosotros, continuar lo que Roberto comenzó. Y así, en un frío día de febrero, me encontré sentado en la sala de estar de Margaret Chen junto con los Okonkwo y el Padre Tomás, 5 personas unidas por un secreto que el mundo nunca conocería, conectadas por un deber que ninguno de nosotros había buscado pero que todos habíamos aceptado. Hablamos durante horas, compartimos nuestras experiencias, nuestros miedos, nuestros métodos para mantener los sellos. El Padre Tomás tenía décadas de conocimiento, y nos enseñó rituales que no estaban en ninguno de los libros del señor Rodríguez. Margaret compartió hierbas y mezclas que fortalecían las barreras entre mundos. Los Okonkwo, más nuevos en esto que yo, encontraron consuelo en saber que no estaban solos en su lucha. Al final de la reunión, hicimos un pacto. Nos reuniríamos cada 3 meses, continuando el legado del señor Rodríguez. Compartiríamos conocimiento, recursos, apoyo. Y si alguno de nosotros alguna vez enfrentaba algo que no podía manejar solo, los demás acudirían en su ayuda. Esa noche, regresé a mi casa sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. No estaba solo. Éramos una red de guardianes, cada uno protegiendo su parte de la ciudad, manteniendo a raya la oscuridad. Sombra me saludó en la puerta y habría jurado que el maldito gato sonrió. Epílogo. 1 año después. Han pasado 14 meses desde que me mudé a esta casa. 14 lunas llenas de rituales. 14 meses de vigilancia constante, de vivir con el conocimiento de lo que acecha bajo mi sótano. Mi vida ha cambiado en formas que nunca imaginé. Ya no soy solo Lucas Mendoza, consultor de tecnología que buscaba paz y tranquilidad en una casa suburbana. Soy un guardián, un protector, parte de una línea antigua de personas que eligieron quedarse cuando podrían haberse ido. El sello se mantiene fuerte. La grieta que tanto me aterrorizó aquella primera noche no ha crecido. De hecho, con cada ritual, parece encogerse ligeramente, los ladrillos sanando de alguna manera bajo la influencia de la sangre y la voluntad.
Marcus Thorne nunca regresó, pero sé que está ahí afuera en algún lugar, persiguiendo su obsesión peligrosa. El padre Tomás dice que hombres como él eventualmente se consumen a sí mismos, que la oscuridad que buscan dominar finalmente los reclama. Espero que esté equivocado, no porque desee que Thorne tenga éxito, sino porque nadie merece el destino de ser consumido por Ixtala. Emma ya no aparece con frecuencia. El padre Tomás explica que a medida que el sello se fortalece, los espíritus atrapados encuentran más fácil seguir adelante. Dice que es señal de que estoy haciendo bien mi trabajo. Me gusta pensar que Emma finalmente encontró paz, que está con su madre en algún lugar más allá, libre del trauma que la mantuvo atada aquí. Sombra permanece. Por supuesto, el guardián nunca abandona su puesto, pero nuestra relación ha evolucionado. Ya no es solo mi vigilante, sino mi compañero, mi amigo. Por las mañanas, dormita en los rayos del sol. Por las noches, patrulla con propósito divino. Y siempre, siempre, está allí cuando lo necesito. He comenzado a escribir todo esto, documentando mi experiencia para el próximo guardián, que eventualmente tome mi lugar. Porque todos los guardianes eventualmente deben pasar el relevo, ya sea por muerte o por edad avanzada. Cuando llegue mi momento, quiero que quien venga después sepa lo que yo no sabía al principio, que no están solos, que esto tiene significado, que vale la pena el sacrificio. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera elegido diferente, si hubiera huido cuando tuve la oportunidad. Probablemente más fácil, definitivamente más normal, pero también vacía de propósito, de significado real. Esta casa, que pensé que sería mi santuario, se convirtió en algo más, mi responsabilidad, mi carga, mi razón de ser, y aunque nunca lo habría elegido si hubiera sabido, ahora que sé, no puedo imaginar elegir otra cosa. Cada noche, antes de dormir, bajo al sótano una última vez, verifico el sello, hablo brevemente con cualquier espíritu que pueda estar merodeando, y le doy las buenas noches a Sombra, que invariablemente está sentado frente a la pared sellada, montando guardia eterna. Y cada noche, mientras subo las escaleras de regreso a la luz y la vida, pienso en todas las personas en esta ciudad que duermen tranquilas, sin saber lo cerca que está la oscuridad, sin saber que hay guardianes en las sombras manteniéndolos a salvo. Es un trabajo agradecido, es un trabajo necesario, y es mío. El gato negro que una vez me aterrorizó ahora duerme a los pies de mi cama la mayoría de las noches. Un recordatorio constante de las verdades extrañas y terribles que existen justo debajo de la superficie de nuestra realidad ordinaria. Y yo duermo, profundamente y sin pesadillas, porque sé que mientras el guardián vigile, y mientras mantenga los rituales, Ixtala permanecerá sellada. No para siempre quizás, nada es eterno, pero por ahora, por mis años, por esta generación, es suficiente. Nunca duermas cerca de un gato negro, decía la advertencia, pero yo aprendí la verdad. A veces el gato negro es lo único que se interpone entre tú y las cosas que acechan en la oscuridad. A veces, el gato negro es exactamente lo que necesitas. Y a veces, si tienes suerte y eres lo suficientemente valiente, el gato negro te elige para ser su compañero en la vigilia eterna. Esta es mi casa, este es mi propósito, este es mi lugar en el mundo, y no lo cambiaría por nada.